esta unidad número 1 de estática vimos los siguientes conceptos. Primero, cantidades escalares y vectoriales. Cantidad escalar es una cantidad especificada completamente por una magnitud y la unidad correspondiente. Cantidad vectorial es la cantidad especificada por la magnitud, la unidad correspondiente y una dirección. Vectores unitarios. Estos son un conjunto de vectores ortogonales entre sí, cuya magnitud es la cantidad y su dirección corresponde a los ejes coordenados. Para la suma de vectores se encuentran los siguientes métodos: la gráfica, la del paralelogramo y componentes rectangulares. La resultante es una fuerza que representa la acción de un cuerpo sobre otro y se caracteriza con un punto de aplicación, magnitud y dirección. En el caso de una partícula, las fuerzas tienen el mismo punto de aplicación. La evidencia experimental muestra que dos fuerzas que actúan sobre una partícula pueden sustituirse por una sola fuerza que produce el mismo efecto sobre dicha partícula y es llamada fuerza resultante. Las leyes de Newton. Primera ley de Newton. Un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a velocidad constante, a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. La propiedad de un cuerpo que le permite mantener un estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a velocidad constante recibe el nombre de inercia. Segunda ley de Newton. Siempre que una fuerza no equilibrada actúa sobre un cuerpo, se produce una aceleración en la dirección de la fuerza, que es proporcional a dicha fuerza, e inversamente proporcional a la masa. Esta segunda ley de Newton se puede representar mediante la fórmula de fuerza igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción igual en magnitud, pero con dirección opuesta. Por último, tenemos el concepto de equilibrio de una partícula. Cuando se calcula la fuerza resultante de un sistema, es posible que tenga un valor 0, lo cual indica que el efecto neto de todas las fuerzas es también igual con 0, y por lo tanto se dice que la partícula está en equilibrio. Si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es 0, la partícula se encuentra en equilibrio, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo a velocidad constante. A continuación pasaremos a hacer un ejercicio para comprender mejor estos conceptos. Ejemplo: en un acto circense, un acróbata realiza un parado de manos sobre una rueda, mientras su asistente lo jala a lo largo del cable ABC de 8 metros de largo que se muestra en la figura. Si la tensión de la cuerda DE es de 35 newtons, cuando el acróbata se sostiene en equilibrio en A igual a 2.5 metros, determine, inciso A, el peso del acróbata y, inciso B, la tensión en el cable. A continuación pasaremos a la realización del diagrama de cuerpo libre de dicho problema. Primeramente, para la realización de nuestro diagrama de cuerpo libre debemos de tomar en cuenta las fuerzas que están actuando en este sistema. Para empezar, tenemos la fuerza de la tensión de la cuerda, que vienen siendo 2, que es la que está desde el punto A al punto B y desde el punto B al punto C, que viene siendo tensión 1 y tensión 2. También tenemos la fuerza que se aplica del punto D al punto E. Y por último tenemos la fuerza del peso del acróbata. Estas fuerzas quedan representadas en nuestro diagrama de cuerpo libre de la siguiente manera.
Como ya lo había mencionado, tenemos lo que es la tensión 1 y la tensión 2, así como la fuerza que se ejerce del punto D al punto E. Esta fuerza va a quedar de manera paralela a la fuerza de la tensión 1, por lo tanto la ponemos sobre la misma dirección de la fuerza de tensión 1, que viene siendo la fuerza con la que se está jalando al acróbata y que éste se encuentre en equilibrio. Y por último tenemos lo que es el peso del acróbata. También cabe mencionar que tenemos un ángulo en la tensión 1 y fuerza. A este ángulo le llamaremos alfa, y a este otro ángulo de la tensión 2 lo llamaremos ángulo beta. Una vez encontrado todas las fuerzas que actúan en este sistema, pasaremos a la solución de dicho problema. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Como ven en este diagrama, nosotros ya tenemos la medida de nuestro cateto adyacente, que viene siendo 2.5 y 5.45 respectivamente. Entonces, para encontrar la medida del ángulo debemos de saber, primeramente nos falta encontrar el valor de la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa por este lado, en el ángulo alfa, lo vamos a llamar L, y a la medida de A de la altura esta que se encuentra aquí le vamos a llamar A, y como la altura de aquí y de este lado del ángulo beta es la misma, también le vamos a llamar A, y la hipotenusa de este ángulo beta va a ser 8 menos L. ¿Por qué 8? 8 es la medida total que mide desde el punto A a B y de B a C, como ya se había mencionado en el problema. Entonces, una vez que encontremos la hipotenusa del ángulo alfa, le vamos a restar simplemente los 8 metros que mide en total menos la medida de L. Entonces, la hipotenusa del ángulo beta es 8 menos L. Para encontrar la medida de L, vamos a utilizar la fórmula del teorema de Pitágoras. Recordando el teorema de Pitágoras, sabemos que es de la siguiente manera: la hipotenusa al cuadrado igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. En este caso, la hipotenusa va a ser sustituida y va a ser L cuadrada, que es la medida que estamos buscando. El cateto opuesto pasa a ser la medida de A más cateto adyacente al cuadrado. Este cateto adyacente es diferente tanto para beta, que es 5.45, y para alfa, que es 2.5. Entonces, nuestras nuevas ecuaciones para encontrar la medida de la hipotenusa quedan de la siguiente manera, que en este caso la hipotenusa es L. Por este lado, en el ángulo alfa, tenemos que, para encontrar el valor de la hipotenusa, que es L, va a ser igual a igual a L cuadrada menos 2.5 al cuadrado. ¿Por qué salió de esta manera? Bueno, sabemos que el valor de A es el cateto opuesto al cuadrado igual a L cuadrada menos A cuadrada. En este caso sustituimos el cateto opuesto de la fórmula de la teorema de Pitágoras. Entonces, por eso pasa a ser L cuadrada menos 2.5 al cuadrado. Y por este lado, en el ángulo beta, queda de la siguiente manera: A igual a
la hipotenusa, que viene siendo 8 menos L al cuadrado, menos el valor del cateto adyacente, que es 5.45 al cuadrado. Como sabemos que la medida de A del ángulo alfa y la medida de A del ángulo beta es la misma, estas dos ecuaciones la podemos pasar a una igualdad que queda de la siguiente manera.